que hay también 4 tipos de pelvis, ¿no? Graciela Rocha, ¿qué tipo de pelvis hay? Doctor, buenas noches. Buenas Hay noches. androide, ginecoide, antropoide y platipeloide. Ya. Entonces hay una pelvis ginecoide, una pelvis platipeloide, un androide y un antropoide. Son 4 tipos de pelvis, cada uno de ellos tiene su estructura anatómica diferente para que de esa manera podamos nosotros definir y determinar si el parto va a dar o no va a dar. Es muy importante, por eso hemos hablado. La pelvis blanda, llamada también piso pelviano, es una especie de embudo músculo membranoso y que para su estudio se va a dividir en dos entidades anatómicas, en las cinchas. La cincha precoxigia y la cincha coxigia. El siguiente, por favor. La cincha precoxigia tiene 2 planos, uno superficial y uno profundo. El plano superficial inmediatamente por debajo de la piel y comprende los siguientes músculos. Muy importante, por favor, esto. Los isquiocavernosos, los bulbocavernosos, el esfínter externo del ano y el transverso superficial del perineo. Estos músculos que se encuentran debajo de la piel y van a formar lo que es la estructura propia del perineo, nos van a servir en el momento del parto, ayudan a la contracción. Por ejemplo, el músculo elevador del ano, el esfínter externo y parte del elevador del ano, ayudan a que el bebé pueda rotar, para que de esa manera su cabecita pueda desprenderse. Sí, y es muy importante esto, que tengamos que verlo, ¿sí? Después, al mismo tiempo, es un lugar, estos músculos se pueden lesionar cuando el parto es muy grande, el producto, y provoca un desgarro, un motivo por el cual nosotros tenemos una episiotomía, que es un corte, y podemos lastimar estos músculos. Si no sabemos separarlos bien, vamos a ver que va a haber alteraciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte o un desgarro del esfínter externo del ano, ¿qué se podrá provocar? ¿O qué tendrá ese paciente? Doctor, Mira, ¿puede suceder una fístula o puede suceder que las heces o la orina se no. Un cachito. No puedes mezclar heces con orina. Estamos hablando de abajo y no de arriba. Está bien, hay una buena idea, pero no lo mezclemos, o sea, no hablaremos por hablar. ¿Dónde está el meato urinario? Arriba. ¿No ve? ¿Y dónde está estamos hablando del esfínter del ano? ¿Dónde está el ano? Abajo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Una incontinencia rectal, muy importante. Es decir, la paciente no va a poder aguantarse de hacer caquita, está muy bien. Y cuando se desgasa la parte anterior de la vagina, porque estamos hablando de la parte posterior de la vagina, la parte anterior de la vagina va a estar formado ¿por qué? Por la membrana urogenital, soporte de la uretra. Entonces, cuando la membrana urogenital se desgasa y el soporte de la uretra se altera, especialmente el nivel del esfínter uretral externo, que va a provocar una incontinencia urinaria. No puede que el desgaste del ano nos va a dar incontinencia urinaria. Por eso, un poquito, está bien lo que has hablado, pero con calma, ¿sí? Las fístulas también se producen. Las fístulas también se producen. Motivo por el cual tenemos que ver y tenemos que darnos cuenta hasta el tamaño del producto, ¿no? Siguiente, por favor. Si nos damos cuenta, todo esto es el perineo blando y van a estar todo por los músculos. Estos músculos van a estar en relación con el, más que todo con el ano y por delante con la vagina. Nos van a dar un soporte de lo que es el perineo. Ahora, ¿quién me puede decir qué es el perineo, Romina? Buenas noches, Romina. Dígame, ¿qué es el perineo? Muy bien. Es lo que empieza desde donde termina la vagina y hasta donde empieza el ano.
todo eso se llama periné, ¿no? Termina la vaginita aquí, y aquí sí, más o menos 5 a 6 centímetros y está el anito. Y todo eso es el periné, que va a estar formado por todos estos músculos que estamos hablando. Nos van a dar un soporte, nos va a dar un soporte muscular, nos van a dar consistencia y nos va a dar la contracción. Y es muy importante cuidarlos mucho. ¿Por qué? Porque la lesión de estos músculos van a provocar, uno, la relajación del esfínter del ano y por lo tanto, ahorita digo, para la paciente se hace caca, ¿no? Siguiente, por favor. En el plano profundo tenemos otro grupo muscular, que es el transverso profundo, el triangular de Wilson y el esfínter externo de la uretra, hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. Entonces, si nos damos cuenta, toda la parte ósea está formada y está regulada ¿por quién? Por plano muscular. Ese plano muscular que estamos viendo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar la lesión. Eso es lo que mantiene con tono. La vaginita es de este tamaño, así sí, de la vaginita. Y la cabeza es de este tamaño, 33 centímetros. ¿Cómo sale? Cuando se relaja. Pero después de eso, ¿se quedará así de ancho? No, ve. Entonces, ¿qué hace? Los músculos se cierran, se vuelven a cerrar. Es por eso que va, ¿ya? Es por eso que va mejorando, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá tenemos la cincha, incluso el glúteo mayor es el que va a intervenir también en esto. Ayuda mucho el glúteo mayor. Ya los músculos cavernosos son los que van a fijar, los que van a dar la estructura. Y aquí podemos ver claramente lo que está por encima, la vagina, luego está encima de la vaginita, está el meato urinario, encima del meato urinario está el clítoris, está el orificio vaginal propiamente dicho, tenemos el periné y debajo del periné tenemos el esfínter que es el ano. Haz en cuenta que todo eso va a tener una cincha, como dice, precoxigia y coxigia, que nos va a determinar que nos dé un buen soporte muscular y una fijación de estas dos estructuras que son la vagina y el ano. La relación que existe, por favor, entre la vagina y el ano se va a estirar, puede haber un desgarro de fibras musculares, como cualquier músculo. Alguno que ha hecho deporte, se desgarra el músculo gemelo, el músculo, su cuádriceps, se desgarra el bíceps, se desgarra y evita funcionalidad. También muy importante que estos músculos tienen arterias, también tienen nervios y venas, y si produce una lesión de estas pueden provocar, si hay una arteria, un hematoma. Entonces, con hematoma se llena de sangre, se llena una bola llena de sangre en esa parte del perineo. Entonces, nos damos cuenta, son estructuras que tenemos que tener en cuenta. ¿Es mejor hacer una episiotomía o tener un desgarro? A ver, ¿quién me puede responder eso? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sería, bueno, yo creo que es mejor tener una episectomía debido a que va a ser controlado. Episiotomía. Episiotomía. Esa. Yo creo que es mejor eso, doctor, porque vas Toda la a vida. Muy controlar hasta bien. dónde va a estar y evitar El también corte, complicaciones. el corte va a ser de bordes regulares. Tú le cortas y va a cortar igual, ¿no ven? Es una tijera moto, como decimos, ¿no? Que no corte bien. Entonces, uno, dos, le estamos dando una apertura a la vagina para que no desgaste, ¿sí? Y normalmente la episiotomía tenemos que hacerla media lateral derecha, nunca hagan medial, porque si hacemos una episiotomía medial es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque podemos desgastar la mucosa rectal. No se olviden que estamos ahí abajito, este recto. Y nos ha dicho un compañero, nos ha dicho que puede haber una fístula recto vaginal. Si hay una fístula recto vaginal, Carla, Elizabeth, ¿qué puede pasar con esta paciente? Si existe una rotura, doctor, puede existir el riesgo de contaminación y de daño a los órganos que se encuentran ahí, doctor. No. Ya me la ha charlado, usted es peruana.
Una fístula rectovaginal, ¿qué va a dar? Pues, ¿qué daño a los órganos? ¿Qué tipo de daño va a dar? Incontinencia Pues? rectal, doctor. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Una incontinencia rectal. No. Una cosa es dañar al esfínter como músculo. ¿Qué hace el esfínter? Cierra. El esfínter cierra. Todo el mundo nos hemos aguantado de ir al baño alguna vez. ¿Gracias a qué? A nuestro esfínter externo. Si el esfínter externo se rompe, se corta, se desgarra, no funciona, ya no hay quien lo mantenga. Entonces, pero una insuficiencia, comienza una incontinencia rectal. Muy bien. Cuando se daña el músculo. Cuando producimos una fístula, ¿qué significa? Que la mucosa vaginal con la mucosa rectal han provocado un canal, que se llama fístula, es como un pequeño canalcito que comunica estos dos. ¿Qué puede pasar si dice fístula rectovaginal? Doctor, va a Ya, haber una infección, bueno, va a haber infección debido a que va a haber materia de ese fecal en el trayecto. la caquita que se llene en el recto va a salir por la fístula y la vagina va a tener toda una vida caca. Materia de ese fecal. Lógico, va a tener heces. Entonces una fístula rectovaginal es frecuente cuando no nos damos cuenta que el bebé es demasiado grande. Cuando el bebé es demasiado grande, imagínense, todo el mundo ha visto anatómicamente, es así la vaginita, o no es así, o es más grande, así sí, entonces debe ser, o no. Con todo el respeto a las damas, por si acaso no estamos aquí mediando a nadie. Imagínense que Espito va a salir una guagua de 3,500. 32, 34 de cabeza, 34 de tórax, 52 de longitud y de peso 3,500. ¿Es grande o no es grande? Entonces nosotros tenemos que darle una cavidad amplia para prevenir que no me fistulice, para prevenir que no me desgarre ni me rompa el músculo. Entonces hacemos la famosa episiotomía, que es un corte que realizamos de lo que se llama el vértice del introito vaginal hacia inferior y vamos en la porción media lateral derecha, a un costadito hacemos el corte aproximadamente 5 centímetros para dar amplitud a la vagina y de esa manera mantener la integridad del recto y también de las estructuras de la cincha precoxilla y coxilla. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí hemos visto, el glúteo mayor también interviene. El elevador del ano, los ligamentos sacrociáticos mayor y menor y el músculo isquiocoxis. El glúteo mayor, por ejemplo, ¿alguno ha escuchado de los ejercicios de Kegel? Sí, doctor, son para fortalecer el piso pélvico. El perineo o el piso pélvico. ¿Sabes cómo se hace? Eh, son unos ejercicios tipo sentadilla más o menos, doctor. No, estamos todos sentados ahorita, ¿sí? No creo que haya alguien pasando de parado. ¿Todos estamos sentados? Sí, doctor. Ya. Contraigan sus nalgas. Se elevan, ¿no? Un poquito se elevan. Es el ejercicio del Kegel. Nos sentamos en una superficie sólida y fruncimos los glúteos al medio y eso hace los glúteos mayores, que son parte de lo que es el perineo externo, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Fortifica el piso pélvico, fortifica el perineo. Y eso tenemos que hacer. Incluso nos ayuda a la parte de la porción superior o anterior que llamamos, incluso nos fortifica las membranas urogenitales, porque el músculo de Wilson. De esa manera evitamos que las mujeres, después de tener 1 o 2 o 3 partos, tengan el problema de incontinencia urinaria. Casi un 85% de las pacientes que tienen partos grandes, bebés grandes, o tienen más de un bebé o 2 bebés, pueden provocar un desgarro de la membrana urogenital de los músculos de Wilson y también pueden provocar una alteración a nivel del esfínter externo de la uretra. Por lo tanto, las mujeres tienen incontinencia urinaria de pequeños, medianos y a grandes esfuerzos. Algunas no contienen siempre. Eso podemos preguntarle a nuestras mamás, a nuestras tías, van a preguntarles a ver si les vence el orina. Y eso ha sido, ¿por qué? Porque es un parto traumático grande, ¿ya? Entonces, la episiotomía, muy importante después de darnos cuenta del daño que podemos hacer. Siguiente, por favor.
Volvemos a repetir, miren cómo está cubierto, son varios músculos, está en la parte externa, que van a soportar todo lo que se llama el perineo. Siguiente, ¿ven? En conclusión, ¿qué nos dice? Que la función cumple la pelvis blanda en el trabajo de parto es fundamental. Le da impulso, como todo músculo de contracción, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Y cuando se contrae, ¿qué provoca? Que el bebé se rote. Y cuando se relaje, amplía la cavidad vaginal para que de qué manera el pelvis también pase. El feto llega al perineo siendo en el eje estrecho superior, ¿sí? Directamente a nivel de la segunda vértebra del coxis, ya se notan sus cabellitos. Ahí nosotros tenemos que ver y hacer el corte para no tener ningún tipo de lesión a nivel muscular, esfinteriano y más que todo con la mucosa rectal, ¿sí? La contracción que hace estos músculos, van a ver en el momento del parto, la guagüita está por salir de la vaginita, se ve sus cabellitos y el ano mismo se abre el ano. ¿Por qué? Porque estos músculos están haciendo rotar, se van contrayendo, pero como está empujando el producto, se contraen y dilatan el ano. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Si el bebé es demasiado grande, ¿para qué atender parto? Una cesárea, ¿no? ¿Para qué hacer un desgarro, una episiotomía? Entonces, todas las cosas ya vienen a criterio de ustedes. Tienen que ustedes también sacar un criterio, ¿no? Siguiente, por favor. También es muy importante para un trabajo de parto, ya hemos aprendido la pelvis, ¿no? Son 3 lugares o 3 puntos anatómicos que nos van a decir que la pelvis no es adecuada para un parto. Ya, a ver. Sara marca. ¿No está? Buenas noches. Ya, explíqueme cuáles son los puntos de separo para que nos demos cuenta que el parto no es viable. Hola. Podría ser cuando el Hola. doctor me escucha, Sí, sí, doctor, dime. hola, allá, el promontorio, Ya, las espinas ciáticas, ya. mm, mm, y ya no recuerdo más, doctor. ¿Cuál más falta? El La coxis, coxis, doctor. el Coxis. coxis. Muy bien. Entonces son 3 puntos de separo. No podemos tocar, ¿no, Leonardo? No tocamos el promontorio. Si tocamos el promontorio, ¿qué significa? Que el bebé no puede pasar la estrechez superior. Se llama estrechez pélvica superior. ¿Sí? No podemos tocar espina ciática. Si tocamos espina ciática, significa que el bebé no puede pasar el medio. Se llama estrechez pélvica media o de tipo 2. Y no podemos pasar o no podemos tocar la punta del coxis. ¿Por qué? Porque el coxis tiene que ser retropulsado, tiene que estar hacia atrás, retropulsado hacia atrás. Si tocamos, significa que no puede pasar el estrecho inferior, motivo por el cual son los 3 puntos de separo anatómico que tenemos que darnos cuenta para un trabajo de parto. Al mismo tiempo, ¿qué más nos tenemos que dar cuenta para que sea un trabajo de parto? Yavi, Cáceres. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, yo creo que también tendríamos que tomar en cuenta el tamaño o bueno, el tamaño o la forma o Estamos la hablando consistencia de de la pelvis. pelvis. Estamos Bueno, hablando de de la pelvis. pelvis. El La tamaño. forma de la pelvis. Ah, Debido, una cosa es la forma de la pelvis. Porque sí, no nos doctor. confundamos, pues una mujer de 1,80 y tiene una pelvis androide.
Sí, El doctor. tamaño no determina. O puede ser una mujer de Tamaño no. 1,44, tiene una pelvis ginecoide amplia. Entonces, tenemos que ver el tipo de la pelvis. Tipo de En los pelvis. tipos de la pelvis, ¿cuáles son las pelvis viables? Si no me equivoco, doctor, es la ginecoide y la platipeloide. Ya, las dos pueden ser viables por vía parto. Un androide y un antropoide ya es un parto complicado. ¿Qué predomina para que sea un parto complicado en el tacto? ¿Qué tocamos? Bueno, doctor, en el tacto vamos a llegar a tocar, como mencionó mi compañera, la espina asiática, el promontorio Ya, y la coxis. aparte de eso, aparte hemos Ah, tocado ya. promontorio, pero ¿qué más tocamos? A veces todo está limpio, pero solamente hay una estructura en la parte anterior que nos hace también decir que ese parto va a ser complicado y mejor es una cesárea. Mm, Leonardo, tal vez. Uno es así y el otro es así. ¿Qué sería? El ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico tiene que ser siempre obtuso. Entonces, las pelvis antropoide y androide son ángulos subpúbicos agudos. Entonces, los ángulos subpúbicos agudos se siente al hacer un tacto vaginal, ya se siente, ustedes se van a dar cuenta, no, este tiene un ángulo subpúbico agudo. Ya no han tocado promontorio, no han tocado ciáticas, no han tocado coxis, pero sí hay un ángulo subpúbico agudo. Eso ya es un punto para que ese parto sea complicado. Ahora vamos a ver que también dentro de lo que la complicación del parto también está el producto. De productos muy grandes en mamás pequeñas, productos deflexionados, productos que no están de cabeza, también son alteraciones que pueden provocar para que no sea buen parto. Entonces ahí hablamos de lo que se llama antropometría fetal. Ya, ese estudio anatomomorfológico de la pelvis que debemos conocer en morfología del móvil fetal. Debemos conocer las dimensiones, el tamaño y el peso fetal, muy importante. Este conocimiento nos va a ayudar a ver algunas alteraciones que están relacionadas con las distocias de presentación o distocias de la porción fetal. Por ejemplo, si tenemos una pelvis con promontorio, androide, ¿cuál va a ser tu diagnóstico? Distocia de pelvis o desproporción cefalopélvica materna, pelvis ginecoide. Entonces, estás explicando por qué no van a ser por parto. Y aquí también podemos decir, si el producto tú le midas una altura uterina grande, la señora, ¿no? La altura uterina va desde la cima del pubis hasta donde termina el borde superior o el fondo del útero, y nos mide máximo hasta 35 mide. Pues si esa señora tiene 39 de altura uterina, le ven una barrita grande, un útero grande, entonces más o menos estamos calculando un peso fetal de unos 4,600, ya podemos decir, no puede tener parto porque una desproporción cefalopélvica de tipo fetal, es un bebé muy grande para esa pelvis. Eso va a medir lo que se llama la antropometría fetal. Siguiente, por favor. El siguiente. El móvil del feto, normalmente vamos a considerar 3 porciones muy importantes: cabeza, hombros y nalgas. Primero tiene que pasar la cabeza, tiene que girar el hombro, vuelve a girar y las nalgas, ¿sí? En un inicio es al revés, antes de los 5 meses para abajo es al revés. O sea, la cabeza es súper grande y el cuerpo es pequeño, pero después va viendo que la nalga es la parte más ancha, pero la cabeza también es ancha dependiendo qué diámetro ingrese. Te voy a explicar en qué consiste esto. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver que todo producto va a tener 2 polos de presentación. Uno que es el polo cefálico y el otro que es el polo podálico. En algunos libros van a encontrar que hay el polo o la presentación de hombro, pero no se considera como presentación porque nadie va a nacer de hombro, porque puede haber una luxación de clavícula, puede haber una luxación de lo que se llama la articulación escapulohumeral. Entonces, medimos o contamos con 2 tipos de presentación.
¿Qué es presentación? Es el polo fetal en relación al estrecho superior de la pelvis. Puede ser o nace de cabeza o nace de cola. Normalmente tiene que nacer de cabeza, ¿sí? Eso nos ayuda a que el parto sea normal, pero cuando nace pélvico es peligroso porque puede quedarse la cabeza, digamos, lo que se llama el término, lo que se llama el fenómeno de la cabeza último, puede morir el bebé. Entonces, si ustedes pueden detectar como condición que el bebé tiene que estar de cabeza, no puede estar sentado. Si está sentado, ¿qué haríamos? Miguel, Jorge Miguel. ¿Cesárea? ¿Qué? Una cesárea. Claro, no vas a hacer la cesárea. Mandas a un ginecólogo, mandas a un hospital de segundo nivel, mandas a un hospital de tercer nivel, pero no te la quedas. ¿Por qué? Porque eso va a ser para cesárea. No podemos arriesgar a tener un parto pélvico. Es arriesgarnos, ¿me entienden? Entonces, tenemos dos tipos de presentaciones, cefálica y pélvica, o podálica. Siguiente, por favor. Acá, la presentación cefálica. ¿Qué diferencia pueden ver entre el primer bebé y el segundo? Los dos están de cabeza, ¿o no? Los dos son cefálicos, pero ¿qué diferencia?